que cubre los pueblos, las naciones, y desbaratas todos los planes de las tinieblas del mundo y la carne. Desbarata, oh Dios, todo lo que el mundo y el diablo de la carne quiere levantarse en contra de esta tierra, en contra de esta nación. Oh Dios poderoso, porque tú vas delante de nosotros, y si tú vas delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios es el que es por nosotros, y mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, más son los que están del lado nuestro que los que contra nosotros están. Y te levantas, Señor, para confundir las tinieblas y derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. De la gloria, levántate pues, oh Dios, por esta noche, por nuestra vida, para edificarnos, educarnos, consolarnos, oh Dios, ministrarnos, liberarnos, obrar con unas palabras de bendición para nuestras vidas, donde sanas, donde libertas, donde transformas, edificas y restauras, Señor, y traes consejo, traes poder, traes palabras, traes edificación, exhortación y consuelo, y traes bendición, Señor. Sanidad y medicina es tu palabra. Envíala a nuestras vidas y que ella corra libremente y sea glorificada y prosperada para todo lo que tú le has enviado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, ¿cuántos dicen? Amén y amén. Hay poder en la sangre del Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Y vamos por favor a Mateo 4:19. El tema que vamos a compartir en esta noche le hemos titulado Estación de salvavidas. Estación de salvavidas. El título de este mensaje, ¿cómo es? Estación de salvavidas. Estación de salvavidas. Y Mateo 4:19 dice así: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y les dijo, ¿cómo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. El Señor Jesucristo en este evangelio es declarado rey. En este evangelio es declarado rey soberano. Rey soberano. Y como rey soberano tiene su linaje. Así lo declara Mateo, su linaje, iniciando el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, el primer capítulo, anuncia acerca del linaje de Jesucristo. El linaje de Jesucristo que viene de Abraham, de la descendencia de Judá y de genealogía de David como rey, a través de María y de José, por los dos lados. Por los dos lados él le pertenece el reinado. Y José, el prometido, o más bien el que iba a casar con María, él la quiso dejar secretamente porque dijo, pues quedó en embarazo y yo no he tenido relaciones con ella, era una virgen, y cómo que quedó en embarazo. Y él la iba a dejar secretamente, pero un ángel en sueño se le apareció y le dijo, no temas José, porque no temas recibirla, José, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, y tendrá un hijo, llamará su nombre Jesús. Y él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Mateo quiere entrar presentando a Jesucristo como rey soberano, domina sobre todas las cosas. Marcos presenta a Jesucristo como siervo, el siervo de Dios. Mateo, ¿cómo lo presenta? Como rey soberano. Y Marcos como siervo. Qué contraste, ¿verdad? Rey y siervo. Rey y siervo. Y Lucas, ¿cómo lo presenta? Como el Hijo del Hombre. Y su genealogía comienza desde Adán para decir, es el Hijo del Hombre. Y Juan, ¿cómo lo presenta? Hijo de Dios o Dios, ¿cierto? Entonces, otro contraste. Hijo del Hombre y Hijo de Dios o Dios. Tanto rey soberano como siervo, como hijo de hombre y Dios o hijo de Dios, para que nosotros entendamos que ahora el dominio, el reino, el gobierno de Jesucristo se está estableciendo sobre la tierra. Y también vienen los reyes de Oriente y lo confiesan a Jesús o lo declaran y se postran delante de él. Los magos, ¿se acuerdan que llegaron y se postraron delante de Jesús? Y le abrieron sus tesoros, le trajeron oro, incienso y mirra, ¿cierto? Y también fue declarado que él había de nacer en en Belén, y debía también ¿qué? Derramar. En Ramá será escuchado gran llanto y gran dolor, porque mataron a todos los niños. Pero eso habla de reconciliación en Ramá, reconciliación. Y también habla que el Señor lo iba a llevar a Egipto.
y lo iba a llevar a Egipto, o sea, cumplimiento de las profecías bíblicas. El linaje, los reyes declarándolo como un rey soberano del oriente vinieron, aunque su pueblo no lo recibió, pero los reyes de oriente vinieron y se postraron delante de él, diciéndole: el mundo gentil reconoce a Jesús como rey de reyes y señor de señores, por encima de todos los imperios y por encima de todas las naciones, a Jesucristo, que ha nacido en Belén como rey soberano, rey de reyes. Pero también las profecías se cumplieron. Nació en Belén. En Ramá de Galilea se escuchó gran llanto, porque eso representa las dos naciones donde el Señor va a restaurar y va a reconciliar y va a unir otra vez a Israel. Él es el rey de conquista que va a unir, pero también fue llevado a Egipto. De Egipto traerá a mi hijo, para decir: voy a rescatar a la humanidad de su pecado, voy a rescatar a la humanidad de su pecado, de su maldad, de su iniquidad. Pero también dice que será llamado Nazareno. Cuando murió Herodes, entonces volvió Jesús de Egipto con sus padres y vivieron en Galilea, en Nazareno de los gentiles, para que dijeran: de lo poquito, de lo nada, de la raíz seca, del lugar donde es despreciado, o donde quién se puede levantar de Nazareno. De Nazaret ha de salir algo bueno, pues de allí salió el Salvador del mundo, para decirle que él cumplió en esas 4 ciudades su profecía, y 132 más se cumplieron en una sola persona. Eso es imposible, ¿verdad? Que todo lo que se profetizó en antaño y ahora en una sola persona y en su vida, en su corta vida, se cumplan 132 profecías. Tremendo. Pero ¿a qué voy a todo esto? Porque Mateo está presentando al rey y después de allí viene un anunciador, Juan el Bautista, ¿cierto? Como todos los reyes en antaño, había uno que anunciaba a los reyes y preparaba el camino después de una conquista, que un rey venía a proclamarse como rey porque ha conquistado esa tierra. Entonces un anunciador venía y les proclamaba: viene su rey, y viene a tomar posesión de la tierra, y preparaba el camino para que no se quedaran los carruajes estancados o él pudiera caer. Entonces Juan el Bautista vino preparando el corazón, la voz, uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, preparad los corazones del pueblo de Israel, diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo como rey fue proclamado para que los corazones fueran escuchados y pudieran venir en arrepentimiento y recibieran el reino. Pero a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, rechazaron el mensaje de Juan el Bautista, rechazaron a Jesús. Entonces el reino comenzó a ser interno en cada uno de nosotros, en los que Él reina internamente y que está reinando en la iglesia, porque el mundo de Israel o los israelitas lo rechazaron, pero toda la humanidad que lo recibe se arrepiente y se convierte hijo de Dios. A los que lo reciben y creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces lo siguiente que pasó, representando o presentando a Jesús como rey, lo siguiente que pasó fue que Él se fue a vencer al diablo, ¿verdad? Primero fue ungido, fue bautizado, fue señalado por el Padre, por Juan el Bautista, lo proclamó, lo anunció y lo señaló y dijo: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y descendió una paloma, el Hijo, la Trinidad ahí estaba, el Hijo, el Espíritu Santo descendió como paloma, y el Dios Todopoderoso proclamó y abrió el cielo y declaró: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y entonces de inmediatamente fue llevado al desierto para vencer al diablo, vencerlo en el terreno de su tentación, y lo venció. No cayó como todos los hombres, sino quedó invicto, el rey que va a conquistar el mundo. Entonces se proclama con linaje, para que sepan que Él es un rey que viene a reinar y que sus credenciales lo avalan, ¿correcto? Pero también los magos del oriente, gente que proclamaba, que anunciaba, que declaraba, decretaba reyes, vinieron de los lugares más recónditos para decir: Él es el rey. Aunque su pueblo no lo conozca, no lo sepa, pero Él es rey, porque estos magos habían sido edificados por Daniel, o instruidos o adoctrinados por Daniel, y pudieron distinguir cuando vieron la estrella en el oriente que era el rey
que les había nacido. La profecía se había cumplido y también entonces esas ciudades declaraban que Él estaba cumpliendo las profecías. Juan el Bautista proclamando que Él es el Cordero llamado, anunciado por Dios, y también entonces fue señalado por el Padre, bautizado y declarado. Ahí fue coronado por el Padre diciendo: Él es el Rey, Él es asignado. Entonces ahora vence al diablo, y después de vencer al diablo, entonces escoge a sus discípulos para ahora comenzar la conquista del mundo. Ahora ya Mateo lo presentó como rey. Él es el rey soberano, Él es el que viene a conquistar. Pero entonces le dice a todos: venid en pos de mí. ¿Y qué? Y os haré pescadores de hombres. Había una estación, óigame bien, que en algún momento en una estación de salvavidas, la crearon o la establecieron en donde un pueblo costero, en una costa, y la establecieron ahí con el propósito, porque muchos barcos costeros encallaban ahí y había muchas pérdidas de vidas. Entonces, con un fin y un propósito, se estableció esta estación de salvavidas, para que no se perdieran más vidas, sino que hubieran rescate, hombres preparados, capacitados, entrenados y con todo lo dispuesto para poder salvar las vidas de los barcos que encallaban en esa costa. Pero con el tiempo se fueron como que acondicionando, se fueron como que renovando, y entonces ya la estación de salvavidas no parecía esta estación de salvavidas. Por un momento sirvió sus propósitos, y los barcos que encallaban, entonces las vidas eran salvadas, y les procuraban asilo y les procuraban estadía y de todo para que pudieran recuperarse y volver otra vez a su normal vida, ¿verdad? Pero con el tiempo se fue modernizando, se fue volviendo como un club social, un club en la estación de salvavidas. Se volvió un club social y se olvidaron de los propósitos para los cuales habían establecido, y encallaban los barcos. ¿Y qué pasaba? Se perdían las vidas, se malograban las vidas, porque esa estación se había vuelto un club, y pareciera que la iglesia en algún momento se pareciera a eso, de que su fin y su propósito, el principio era: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El rey tiene ahora el mandato, el rey tiene ahora el señorío, la soberanía, pero va ahora a elegir a todos sus súbditos para comenzar su campaña de conquista, la gran comisión de salvar las almas, de conquistarlas, de librarlas del infierno, de la muerte, de la enfermedad, de la destrucción, de la condenación, de todo lo que en esta vida les da destrucción, salvarles de sus pecados, para que se arrepientan y se conviertan, y Dios les dé de la presencia de Dios refrigerio, salvación y vida eterna. Pero no podemos olvidar ese principio, que somos una estación de salvavidas, y nuestro propósito se debe cumplir su más digámoslo, noble y loable razón y propósito. La obra del evangelismo es la obra más noble y la obra más pura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la obra más grande y más importante, la preocupación más grande de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Si se le puede llamar preocupación, es la preocupación más grande de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Lo dice en 1 de Juan 4:10. Vaya conmigo, 1 de Juan 4:10, para que entendamos que somos una estación de salvavidas, En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó a nosotros primero para decirnos: he creado este mundo, pero he ideado un plan para poderlo volver a mí, para poderlo rescatar, y no solamente para salvarlos a ellos, sino para que ellos sirvan de salvavidas para otros.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para salvarnos, para constituirnos en salvavidas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el propósito de que aquí nosotros nos constituyamos, que no perdamos el enfoque, el propósito de ser cristianos. Ya fuimos salvados, rescatados, porque alguien nos habló del evangelio. El Señor nos amó a nosotros primero. El amor del Padre era que de tal manera amó Dios al mundo, que lo entregó para rescatarnos, para librarnos y para que nosotros pudiéramos ahora ser de Dios, vivir para Dios, porque Él es el Rey soberano y conquista nuestras vidas y está reinando dentro de nuestros corazones. Y que se cumpla esa gran comisión. Dice Lucas 19:10, Lucas 19:10, que para esto vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos al Padre aquí amándonos, vemos de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos al Hijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La preocupación, el trabajo más grande, el amor, la importancia, lo más grande de Dios es venir a salvar lo que se había perdido. Tanto el Padre está involucrado, tanto el Hijo está involucrado, y el Espíritu Santo dice en Juan 16, que cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, ¿qué hará? Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Está interesado el Padre, está interesado el Hijo, y está interesado ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la salvación de los hombres. Juan 16:8. Si usted está anotando ahí, Juan 16:8 lo declara, que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, porque ese es el interés más grande. Ellos conforman, digámoslo así, la cúpula o los generales de turno y estables para la salvación. En esa estación de salvación, ellos son los que están de planta siempre. El Padre amó tanto al mundo para salvarnos. El Padre nos amó antes de que nosotros decidiéramos amarnos. El Hijo vino a salvar lo que se había perdido, y estamos en los planes del Señor. ¿Y para qué el Espíritu Santo vino sobre nosotros? Y cuando haya venido sobre vosotros, Hechos 1:8, nos dará poder para ser testigos y hacer su obra y llevar la evangelización ¿a dónde? A Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, para llevar el mensaje de salvación. Esta es la mayor preocupación definitivamente de toda la iglesia primitiva, de los primeros apóstoles, de todo el mundo cristiano de entonces, donde ellos decían: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. La oración de Pablo era, dice: yo me haré a los gentiles, a los judíos, yo me haré anatema, yo me quisiera hacer anatema, maldito a Dios, por si pudiera alcanzar uno más de mi pueblo judío, por un familiar. Yo me hiciera anatema. Imagínese, él se estaba maldiciendo, tratando de decir: si yo perdiera mi salvación, perdiera mi vida, me hiciera anatema a Dios y pudiera salvar uno de mi familia, uno de los judíos, pues yo daría todo por eso. Pero eso no le corresponde a él. Pero era la pasión de salvar vidas, que no se pierda el propósito de la estación de salvación, que allí nos libró el Señor, allí nos salvó Dios en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros, era el Cordero de Dios. Él es el Rey asignado, Él es el Rey. Cuando alguien lee a Mateo como judío, entiende inmediatamente que Él es el Rey, que Él es asignado, que tiene todas las credenciales de Rey, y que nos ha traído a conocimiento de que necesitamos ir en pos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pablo decía: verdad digo y no miento, que mi oración a Dios por todo Israel es para salvación. Para salvación, lo dice Romanos 10:1. A ver si vamos a Romanos 10:1. Romanos 10:1. La oración de Pablo por sus
sus hermanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, para salvación. ¿Cuánto ruegas y oras y clamas? El gemido de un padre de familia, el gemido de una esposa, de un esposo, es por la salvación de sus seres amados, ¿verdad? El gemido del padre, el sollozo, el llanto de Dios es por la salvación de los seres humanos. Así veamos que lo odian, que lo irrespetan, así veamos que lo injurian, le hacen y le deshacen o se vuelven pero irritables delante de Dios. Dios ama a un mundo perdido y está llamando a la salvación, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos acudan al arrepentimiento en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 9:22 que Pablo se hacía a todos por si podría salvar a unos, a los gentiles como a gentiles a judíos. 1 Corintios capítulo 9 versículo 22, 9:22. Me he hecho a todos todo. Me he hecho al débil y a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esta es la estación de salvación. La gran comisión que Jesús declaró en Mateo 28, 19 al 20. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más bien comienza diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la gran comisión, el propósito de Dios es que nosotros entendamos que no perdamos la esencia de la estación de salvación. Que cada minuto y segundo esté en nosotros el pensamiento de orar por un perdido, de predicar del evangelio, de convocar, de invitar, de simplemente ser esa obra evangelística, de ser ese hombre y esa mujer que se preocupa por la salvación de las almas, porque es la preocupación de Dios, es la preocupación del Hijo, es la preocupación del Espíritu Santo. Los primeros apóstoles se preocuparon, trabajaron en ello. La iglesia primitiva y la iglesia de este entonces, por más que se haya modernizado, por más que de pronto se ha vuelto un club muy cómodo, sintamos la necesidad y la pasión de las almas. Sintamos la necesidad de un alma. Dice Proverbios 11:30, que el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Una persona cuando entiende, viviendo una vida justa, viviendo una vida que agrada a Dios, que una vida que está rendida, que está humillada, concentrada en Dios, en oración, humillación, esa vida siente una pasión, siente una gana de ganar un alma, porque el fruto del justo, Proverbios 11:30, ¿o será que me equivoqué yo aquí? El que gana almas es sabio. Así, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Es sabio. Es la justicia practicada, es la justicia vivida, es vivir en justicia y sintiendo que ahora ya esa persona ha sido salva. Mi vida estaba a punto de perderse para siempre en la condenación, en el infierno. Mi vida estaba a punto de olvidarse, pero un cristiano verdadero, genuino, que ha sido rescatado, que ha sido librado, que ha sido salvo, no pierde la esencia y siente que su vida, ahora justificada en Cristo Jesús, debe ser útil para su obra, debe ser útil para ganar almas para Dios. También lo declara Daniel 12:3, Daniel 12:3, que dice que los entendidos, ¿qué harán? Ellos entonces brillarán para luz perpetua, pero los que enseñan a la multitud la justicia, ¿qué dice? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad, brillarán, estarán, porque ellos entonces habrán entendido el propósito de por qué fueron salvos, de para qué fueron salvados, para resplandecer, para que su luz ilumine a todos los hombres. Jesús decía que tu luz brille. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra,
que las obras de ustedes sean conocidos por todos los hombres y sean conocidos que de parte de Dios ustedes viven ahora una vida nueva. No se requiere una vida perfecta, no se requiere una vida exacta y total, sino una vida apasionada por el Señor. Que nuestras obras alumbren delante de los hombres y los que enseñan a la multitud la justicia brillarán o resplandecerán como las estrellas. ¿A qué? A perpetua eternidad. ¿A perpetua qué? Eternidad. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo ahora? Ya lo ha reconocido Mateo como el rey, lo ha reconocido como el soberano, el que domina y el que gobierna, el que tiene ahorita la autoridad, el que fue señalado por el Padre, el que ahora los gentiles del mundo entero ahorita lo declaran: eres un rey sin igual, eres un rey importante, eres un rey soberano, eres un rey sobre todos. Has vencido al diablo, has sido señalado y coronado como el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora todos los discípulos en Mateo 4:19 dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. El sollozo, el llanto de Dios, el llanto de Pablo, la súplica de Moisés. ¿Sabe cómo decía Moisés? Cuando entendió el evangelismo, cuando entendió la necesidad de las almas, de ser salvas. ¿Cuál era el clamor o la súplica de Moisés? Señor, rae mi nombre del libro de la vida. Ráelo, arráncalo. Si tú no vas a perdonar a este pueblo, si tú no lo vas a meter en salvación, quita mi nombre del libro de la vida. Porque, ¿para qué? Si tú no vas a salvar a este pueblo, si tú no lo vas a llevar a la tierra prometida, rae mi nombre. Y el Señor le dijo: yo quitaré el nombre del libro de la vida a quien yo quiera quitar. Como le dijeron: yo no acepto yo no acepto su súplica. Pero mire la pasión de evangelismo de Moisés, diciéndole: si tú no vas a salvar a este pueblo, si tú no lo vas a introducir, pues quítame del libro de la vida, porque no existe razón, propósito. Y era su salvación. ¿Me está entendiendo esta noche? Era su vida eterna. Y él le está diciendo: quita mi nombre del libro de la vida si tú no metes a este pueblo a la salvación, a la tierra prometida. Era una súplica cuando una persona se convierte a Cristo y entonces está de verdad entendiendo el propósito para lo cual fue salvo. Su vida, su pasión, su entrega es llevar un alma a Cristo. Llevar un alma para que también reciba del plan de Dios, del amor de Dios, de la restauración que es en Cristo Jesús. Pablo también suplicaba: si se me puedo hacer anatema por meter a uno más de los judíos, si puedo ganar a alguien para Cristo. El que pierda su vida por causa de mí la habrá ganado, decía Jesús, pero el que quiera salvar su vida la habrá perdido. Si quiera salvar su vida en este mundo, la habrá perdido. Viene el desafío grande en los últimos tiempos, cuando la iglesia sea arrebatada, de que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Jesús la habrá ganado. Porque esto es ir al todo por el todo, ganar para perder y perder para ganar. Pierde su vida para ganar a otros, pero al ganar a otros ha perdido su vida para salvar a otros, para llevarlos a la vida eterna. Por eso esta es la estación de salvavidas. No podemos perder la ruta, el rumbo hacia donde vamos. Esta es la estación de salvavidas. La iglesia es la estación de salvavidas. Él es el rey soberano que conquista, pero a través de la iglesia está llevando su conquista, reinando en los corazones, cambiándolos, transformándolos para que viva Cristo y reine Cristo a través del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. El sacrificio más grande es el amor a las almas. El sacrificio más grande es por el que es grande por el pequeño, el débil por el fuerte por el débil. Ahora tú eres fuerte en Cristo. Ahora tú te has vuelto, no es que nos pongamos el moño, no, pero ahora nosotros hemos recibido la salvación. Hemos recibido el honor de la vida eterna. Así que el mayor va por el pequeño, el fuerte va por el débil. Ahora el que se ha fortalecido en Dios rescata al que necesita ayuda, necesita ayuda. En definitiva, el evangelismo es darse
uno cuenta del propósito. Óigame bien, le voy a decir, el evangelismo es darse cuenta del propósito de redención eterna de Dios por los hombres. Es darse cuenta del propósito de la redención eterna de Dios. Es decir, esto es un valor, cuesta tanto, le costó a Jesús su vida, entonces tiene un valor intrínseco muy grande, muy poderoso. Si yo me doy cuenta de ese valor, del propósito de redención eterna de Dios, entonces entenderé esto. Mateo 4:18, Mateo 4:18 al 22, dice así: ¿por qué entonces lo llamó? Venid en pos de mí. Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. Versículo siguiente, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aleluya. Todo consta de un llamado, y Dios va a llamar a vidas para seguirle. Primero te quiere encontrar, escúchame bien, primero te quiere encontrar adorando. Cuando una persona es llamada a seguir a Cristo, se va a encontrar adorando. Cuando una persona adora primero, entonces ha rendido su vida. Porque la gente hoy quieren hacer como microondas. Llega la gente y de una vez la están discipulando y la están ya metiendo en el servicio y gane almas. Pero primero es que una vida es llamada a seguir a Jesús. El primer llamado es a seguir a Cristo, a adorar a Cristo. Entra en la estación, eres salvo. Primero a ser salvo, a conocer, a adorar al Rey de Reyes, a vivir para el Señor, a caminar, a entrenarte, a capacitarte, a vivir delante de Dios. No puedes decir, bueno, ya usted ya fue llevado al primer encuentro, al segundo encuentro, ahorita entonces vaya, gane y rescate a las personas, porque no ha aprendido a adorar a Dios. No ha aprendido a amar a Dios, no ha aprendido a conocer a Dios, no ha aprendido a rendirse a Dios, su ego, su yo y su todo, para no después estar tambaleando en la vida, sino adorar a Dios, adorarlo con todo su corazón, entregarlo. El que me salvó, el que me dio la vida, el que dio todo por mí, le adoro. Entonces, adorando, puede recibir el segundo llamado a subir a otro nivel, a no solo seguirlo, no solo adorarlo, sino a servirlo. Ellos entonces los comenzó a mandar de dos en dos, ¿se acuerda Jesús? Y vayan y ganen almas, y vayan, prediquen el reino y proclamen que el reino de los cielos se ha acercado, y que arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces lo mandaba, iban y venían, daban un reporte, pero después le llamó a ser apóstoles. Como quien dice, ya subió de nivel el llamado a ser salvo, a seguirlo, a adorarlo, después a servirlo, después a poder cada día llevar como mensajeros a otros lugares el evangelio. Y después les dio autoridad. Les dio autoridad para que fueran y echaran demonios y convirtieran y sanaran enfermos y hablaran nuevas lenguas, impartieran el Espíritu Santo. Les dio autoridad. Es subir de nivel, ese llamado. Entonces así es el evangelismo. Sígalo primero. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñeles que guarden todo lo que Dios les ha enseñado, y yo estoy con ustedes todos los días. Entonces, después de que esa persona ha sido llamada a adorar, a servir a Dios, es bautizada, preparada, entiende el plan y el propósito de Dios, ahora vaya y haga usted lo mismo, sirva al Señor. Ellos fueron llamados y al instante ¿qué? Dejaron sus redes, dejaron la barca, dejaron a su padre y le siguieron, porque lo habían visto, lo habían escuchado, vieron las obras y inmediatamente se entregaron a la obra del Señor. Se metieron a la estación de salvavidas, a la estación de salvavidas. Jesús no pretendía hacerlo solo.
El plan único del Padre es: así como escogí a Abraham y escogí a Isaac y a Jacob y a esos 12 hijos de Jacob que eran más tremendos que para dónde, así estos 12 hombres, pescadores, la mayoría del vulgo, gente que no era letrada, gente que no. ¿Por qué pescadores? Yo siempre me he dicho, ¿por qué tantos pescadores ahí? ¿Por qué? Y casi la mayoría de ellos más eran pescadores. Solamente se conoce que uno era revoltoso, otro era que era recaudador de impuestos, otro era allí como Judas, que era como tesorero o algo por el estilo, pero la mayoría de ellos eran pescadores. Él no pretendía hacerlo solo. El plan del Padre es: así como escogió en antaño a su pueblo Israel, así escogería a su iglesia, los apóstoles, para trastornar el mundo y llevar el mensaje a todas las naciones. Porque ese es el plan, de encomendar, de buscar asociados, personas que vengan y que se añadan a la iglesia, y obreros que digan: aquí está mi vida, aquí estoy dispuesto. Él cuidadosamente lo oró por ellos y los escogió y los asignó y les dijo: los he escogido para que ustedes vayan y lleven el mensaje de salvación. Somos embajadores de Cristo. Es como si Dios clamara, gimiera a través de la iglesia: reconciliados con Dios a todo el mundo. Les estamos diciendo como embajadores de Dios: reconcíliense con Dios a través de Cristo. Yo creo que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo no tienen otros planes. Es con la iglesia o con la iglesia, no es con más nadie. Es con los hijos de Dios quien los va a evangelizar, va a evangelizar al mundo entero. Óigame bien, cuando se habla de evangelismo, habla de mucha gente. Usted no es como que ha captado esa palabra, evangelismo, que no habla solamente de algo personal, sino que incluye a mucha gente. Evangelismo, movilización, llegar a muchas partes. Esta es la estación de salvación. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No eruditos, sino hombres sencillos, no fariseos o escribas. ¿Por qué no un escriba docto ortodoxo? ¿Por qué no un fariseo separatista, que era, mejor dicho, una persona tan excelente? ¿Por qué no un Gamaliel? ¿Por qué no esto y aquello? ¿Por qué no gente entendida? ¿Por qué un grupo de personas que eran, pero mejor dicho, del vulgo? Que no tenían estudios, no pasaron una carrera, no hicieron un estudio formal, no tenían vocabulario adecuado, porque Dios iba a transformar de esos hombres sencillos, humildes, todos unos grandes hombres de Dios que llenaron la tierra del Evangelio de Cristo. Fueron transformados por el Espíritu Santo. Entonces esta estación de salvavidas comienza a entrenar, comienza a preparar, a capacitar, comienza a levantar hombres y mujeres que no se van a quedar en ese estado, sino que van a llegar a un nivel, y Dios los va a transformar, y Dios los va a levantar como hombres y mujeres para llevar a cabo el evangelio. Gente humilde, dispuesta, que no estaba involucrada en la religiosidad y en el legalismo, y que no habían sido como metidos allá en ese lugar, sino que estaban dispuestos para recibir la enseñanza de Jesús y libremente poder decir: vamos a llevar este mensaje nuevo, de buenas nuevas, de salvación. Que no le pongamos titubeos o pericletos a la gente para que se convierta a Cristo, sino que entiendan que Jesucristo les salva, les ama y les restaura. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Sabe que los pescadores tienen las herramientas correctas? El pescador, para pescar, tiene que tener paciencia. Diga conmigo: paciencia. Para pescar, yo no me lo imagino ahí esperando toda la noche, todo el día, y a veces no pasa nada, y las redes, si no, nada se mete ahí, y tienen paciencia para volver y otra vez echar la red y volver. ¿No? Así le dijeron al Señor, ¿no? Mire, ya hemos ido, ya hemos vuelto, ya hemos peinado toda esta zona y esto aquí no hemos cogido nada toda la noche. Pero el Señor, que no era pescador, les dice: echen la red allá a lo profundo, a la derecha. Y Pedro le dice: pero pues, ¿quién sabe más de pesca? ¿Usted o yo?
Pero Señor, en tu palabra echaré la red, en tu palabra echaré la red. Y cuando la echó, se rompían las redes. Paciencia, porque no es de la noche a la mañana que van a llegar los familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo y personas a las cuales le están evangelizando. El pescador tiene paciencia, paciencia. Tiene las herramientas correctas, por eso pescadores de almas. La perseverancia, también son perseverantes, perseverantes. No es que, ay, ya no vuelvo allá a pescar, ya no vuelvo a echar esa red. Yo, ¿para qué eso uno vale? Lo único que pesca es una gripe impresionante. Porque eso no pasa nada, pero perseveran y perseveran y perseveran estos pescadores. Entonces el evangelismo es perseverancia, aunque le echen el tratado encima, le echen las escopas encima, le echen, mejor dicho, la puerta encima, todo persevera, 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 aunque el amigo no quiera recibir, aunque el familiar persevera en llevar el evangelio, las buenas nuevas, porque somos una estación de salvación. En perseverar al que no se quiere dejar salvar, para cogerlo del cuello y, mejor dicho, sacarlo del cabello, como sea. Pero persevera, insistimos, los metemos a la fuerza, de una u otra forma le seguimos insistiendo, invitando a la iglesia hasta que por fin le cale y entienda que el propósito es salvación. Son valientes porque están en el mar. Los pescadores son valientes enfrentándose a la mar. ¿Usted se imagina la mar? Cuando viene con sus olas, sus tormentas, son valientes. Los pescadores son valientes. Los pescadores de almas son valientes. Están en el mar del mundo y saben de que hay muchas tormentas, muchos peligros. Hay todos los hombres que dieron su vida por Cristo, los mártires del evangelio. Ellos en ese peligroso mundo del mar de la vida, del mar de las almas, han sufrido, hemos sufrido. Pero somos valientes y no nos dejamos intimidar y no volvemos atrás, no echamos por la borda, no tiramos la toalla, sino que somos bien persistentes, pero bien valientes también. Tienen el ojo adecuado cuándo y dónde. El ojo adecuado, no van a pescar en cualquier parte, sino que van a la fija, o saben dónde están los peces, o van con cuidado, van como quien dice siempre oliendo el lugar, están percibiendo cuando hay la oportunidad de salvar almas o de pescar, en el caso de los pescadores literales, correcto, de cuando salvar almas. Tienen el ojo adecuado. Yo creo que ya saben, identifican cuando deben hablar de Cristo. Y terminando, óigame bien, también ellos tienen un perfil bajo, saben cómo permanecer ocultos cuando está la presa o el pescado va a caer, guardan silencio. A veces no les gusta ir con gente que hace mucha bulla porque espantan a los peces, ¿cierto? Ellos siempre están ahí con la mirada así, un bajo perfil, permanecen ocultos, esperando y calladitos, y saben en qué momento hablar, en qué momento dirigir, en qué momento lanzarle el anzuelo a alguien, o meterle la conversa de Cristo, o hablarle del Señor. Son sabios y tienen la prudencia y tienen la cautela de saber cómo hablarle a la gente. Pescadores. El Señor pasó tiempo con ellos, ¿sabe? Con los apóstoles, organizándolos de dos en dos. Iban, regresaban, daban reportes, los entrenaba, les hacía saber acerca de la comisión y simplemente les daba la oportunidad que lo vieran evangelizando. Él evangelizaba y permitía que ellos lo vieran para que inmediatamente ellos entendieran cómo se evangelizaba en la práctica. Les hacía saber la necesidad de la comisión, pero lo hacía que lo vieran cómo evangelizaba para que pudieran las personas aprender sencillamente. Era una persona que ganaba almas. Jesús ganaba almas y ellos lo veían. Era sensible a la necesidad, o detectaba un corazón, y en medio de la multitud detectaba un corazón necesitado. Jesús detectaba un corazón necesitaba en medio de la multitud. ¿Se acuerda cuando una mujer lo toca y sale poder de él? Y dice: alguien me ha tocado porque sentí que salió poder de mí. Y entonces todo el mundo le decía: pero todo el mundo te está apretando, te está cogiendo, te está tocando. Todos te están tocando. No, pero alguien me tocó diferente. Y hasta que la mujer se vio descubierta y tuvo que confesar.
Entonces Jesús lograba que confesara a la gente en público a Cristo. No solamente era sensible al dolor, a la necesidad, compartía humildemente, amaba a las personas, se acercaba, era afectuoso, sino que Él detectaba cuando alguien estaba listo para recibir a Cristo. Uno detecta, sabe, con el tiempo uno ya va a la fija y le dice: Señor, dame citas divinas, dame una persona que yo, Señor, ya esté lista y preparada para ser cristiana, para recibir a Cristo. Y definitivamente les hacía confesar públicamente su salvación. Se aseguraba de obtener una confesión pública y mantenía amoroso, cariñoso, pensaba en los demás, pensaba y pasaba tiempo con los pescadores, escuchaba a Jairo que le contaba una historia interminable de que su hija, mire esto y lo otro. Tenía la paciencia, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso en la tierra, escuchando a los hombres hablar largamente de sus penas, de sus pesares, de sus problemas, y los aprendió a escuchar. Y esa era la forma de evangelizar, para después tocarles con el evangelio y hablarles de Cristo. Y la respuesta de ellos fue que al instante dejaron sus redes y lo seguían. Al instante dejaron la barca a su padre y le seguían. Esa es la respuesta de la estación de salvación. Cuando alguien recibe el proceso adecuado, cuando alguien ve la calidad de salvavidas, de hombres comprometidos, mujeres comprometidas, hombres y mujeres que guardan ese principio, ese propósito, no han dejado su razón de ser. Si algo nosotros nos recordamos en toda la vida, es la salvación que nos dio Dios. Y si algo el Señor quiere que nosotros hagamos, lo mismo, que llevemos la salvación, que ese es el gozo más grande que una persona puede tener. Su salvación y ver cómo otros llegan a Cristo a salvación. Que no dejemos de ser salvación para otros, o más bien esa estación de salvavidas. Hombres y mujeres que se capacitan, se preparan. Había un hombre en la antigua, digámoslo, cuando hubo el avivamiento en cierto lugar, no les voy a mencionar algo, pero las multitudes lo seguían, y donde iba ganaba cantidad de almas, y no era una persona muy fácil de palabra, ni muy elocuente, ni que transmitiera un mensaje súper, sino que simplemente pasaba tanto con Dios, se humillaba y lloraba tanto a Dios y clamaba a Dios por las almas y pedía y decía: Dios, dame las almas, dame a esta nación o si no me muero, decía ese hombre. Y cuando llegaba era como un imán que atraía a todas las almas. Era como algo que se manifestaba. Pasaba en el púlpito llorando por las almas, de rodillas delante del Señor llorando por las almas. Era una persona que le decía: Señor, utiliza mi vida para que sean salvas más almas. Una estación, que tu vida se convierta en una estación de salvavidas. Que tu casa, que la iglesia, que donde vayamos entendamos que son una estación de salvavidas, porque no sabemos cuándo es la hora y el momento de cada persona. No te avergüences de hablar de Cristo. Permítele al Señor hablar. Deja que el Señor hable a través de tu vida. Dice el Señor: abre tu boca que yo la llenaré. Pero no perdamos el propósito por miedo, por temor, porque nos rechacen, porque digan estos evangélicos. No, insista, persista, sea paciente, sea una persona constante, sea una persona que siembre la semilla, aunque a veces no dé fruto esperado, pero usted sea persistente, hablando de lo que le interesa, de lo que lo mueve, de lo que le aviva, lo que en verdad usted es un salvavidas. Vamos a ponernos de pie, amén. Dele ese fuerte aplauso al que vive, reina para siempre. Aleluya. ¿Se quiere conocer el secreto de vivir una vida gozosa? Pídale al Señor que lo convierta en un salvavidas. No literal, ¿no? Sino en una persona que entiende su propósito, que puede ir en pos del Señor, y Dios lo hace pescador de almas, pescador de almas. Padre, gracias en esta noche.
Gracias en esta noche porque tu palabra se queda sembrada en nuestros corazones y de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Para eso tú te constituiste rey, para librar a las almas de sus pecados, para primero que todo librar y salvar las almas de su condenación, de su situación de maldad, Señor. Para eso fuiste señalado, asignado, coronado de parte del Padre. Por eso venciste al diablo. Por eso, Señor, fue testificado, Señor, de los gentiles y de los reyes y de los magos del mundo, Señor, que no hay otro rey, no hay otro Señor, de los sabios del oriente, Señor, que no hay otro rey como este rey, diferente a todos los demás, que cumplió todas las profecías, el asignado por el Señor para rescatar a un mundo perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nosotros no lo amamos primero, sino que Él nos amó a nosotros, colocando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque el Hijo vino a salvar lo que se había perdido. Porque el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio al mundo, para traerlos a libertad, a salvación. La iglesia ha sido dotada por el Espíritu Santo para ser testigo del Señor. Ha recibido el Espíritu Santo para ser testiga del Señor y hacer su obra, para ir y evangelizar con poder. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a retomar la razón, el sentido, el propósito de ser, de no olvidarnos de que cada momento a nuestro alrededor hay alguien que necesita salvación, hay alguien que necesita la palabra, hay alguien que necesita la invitación, hay alguien que necesita que le hablen de Jesús, hay alguien que necesita el mensaje de vida. Padre, aquí nos has hablado, entrenado, capacitado, alentado. Aquí nos has, oh Dios, llenado del Espíritu Santo, pero con un propósito de que